Pues aquí estamos otra vez para resolver un problema de distribución unidimensional parecido al anterior, pero en esta ocasión con una variable agrupada en intervalos. Tenemos las estaturas de las mismas 150 personas del primer problema. De entrada nos piden las tres medidas de tendencia central, o sea, media, mediana y moda. En segundo lugar, ¿a qué crees tú que hace referencia esta pregunta? My follower favoritititi. Le doy 5 segundos, venga, para que me aportes una idea. 5, 4, tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Lo tienes? Pues hacemos referencia a los percentiles. ¿Que cómo lo sabemos? Porque el apartado habla de dos cosas concretas. Un valor de la variable, o sea, estatura, y un porcentaje. Siempre que nos relacionen valor con porcentaje, estamos hablando de percentiles. Recuerda también que según un esquema que vimos, respecto a los percentiles nos pueden pedir hasta 4 cosas diferentes. Bueno, 2, pero subdivididas en otras 2. Nos pueden pedir un percentil, o sea, P sub K, o un porcentaje, o sea, K. Si lo que nos piden es un valor de la variable, en nuestro caso sería una estatura, nos tienen que dar un porcentaje. Ese porcentaje que nos dan puede ser el que queda por encima o el que queda por debajo. Y si lo que nos piden es un porcentaje, nos tienen que dar el percentil, es decir, el valor de la variable. En tal caso, el porcentaje que nos pide puede ser por encima o por debajo del valor que nos da. Si tienes duda con esto, consulta el vídeo teórico de los percentiles. Al grano, ¿qué nos piden aquí? ¿K o P sub K? Nos dan un porcentaje y nos piden una estatura, así que nos piden P sub K, nos piden el valor del percentil. ¿Qué porcentaje me dan? ¿El inferior o el superior? Me dan lo que deja por encima. Me pide la estatura tal que el 30% mide más. Pero recuerda que los percentiles siempre se definen en función del porcentaje que dejan por debajo. Por debajo quedará el 70%. Luego me pide el percentil 70. Aquí coeficiente de variación de Pearson y finalmente los coeficientes de Fisher. Así que vamos a empezar. Aquí tenemos los intervalos, el número de personas correspondientes a cada bloque de estatura. Son 150 personas como ya habíamos dicho. Primero, media, mediana y moda. Empezamos con la media, sumatorio de x sub y n sub i, partido por n, donde hay un sumatorio de algo, ese algo a la tabla. Pero no tenemos x sub i porque es una variable agrupada en intervalos. Así que lo primero que tenemos que hacer es añadir la columna x sub i, que son las llamadas marcas de clase. Punto medio de cada intervalo, sumar los extremos de los intervalos y dividir por 2. 140 más 160 partido por 2 me da 150. 160 más 170 entre 2, 165, etc. Y ahora sí, ya podemos añadir la columna x sub i por n sub i. Por cierto, una aclaración, el hecho de que me vayan saltando columnas a la derecha en vez de con huecos por medio y después van completándose a medida que voy avanzando, eso no quiere decir que las tablas tengan que tener un orden necesariamente prediseñado, sino que SuperProfe, cuando hace el montaje de estos vídeos, pues a lo mejor utiliza ejemplos que ya tenía en determinado orden, va ocultando columnas y haciéndolas aparecer como si fuera magia, porque a SuperProfe le gusta que todo parezca una aparición desde el más allá o desde el adictivo mundo de la ficción. Pues SuperProfe escribe novelas de ficción. Seguimos. X sub i por n sub i pues sería 150 por 9, 165 por 75, etc. Sumamos, color verde oscuro, y dividimos por n, que es 150, para que me dé el color verde claro, en este caso a sub 1. Los valores medios, es decir, sumas divididos por n. Ya tengo a sub 1, lo que es lo mismo la media, 168,6 centímetros. Pasamos a la moda. La moda, en el caso de variable agrupada en intervalos, me exige previamente conocer cuál es el llamado intervalo modal. Y para eso tengo que hallar las densidades. Para hallar las densidades, a su vez, tenemos que conocer las amplitudes. Así que si les parece, vamos a poner primero la columna de las amplitudes. 160 menos 140 me da 20. 170 menos 160 me da 10. Es decir, restar el extremo superior menos el extremo inferior de cada intervalo. Densidades. Dividir frecuencias absolutas entre amplitudes. N sub i minúscula entre A sub i. 9 partido por 20 me da 0,45. 75 entre 10, 7,5, etc. ¿Cuál es el intervalo modal? El que tiene mayor densidad. La mayor densidad es 9. Por tanto, a efectos del cálculo de la moda, y solo, o al menos por el momento, solo a efectos de ese cálculo, todo lo que tenga una i en nuestra fórmula se busca en esa fila donde está la mayor densidad. Es decir, que esta va a ser la fila i. Obviamente la fila que está por encima es la i menos 1 y la que está a continuación, la que está por debajo, es la i más 1. Todo lo que tenga una i menos 1 se busca en la anterior, todo lo que tenga una i más 1 se busca en la fila posterior. Por tanto,
L sub i, que es el extremo inferior del intervalo modal, 170. La D sub i, la densidad de la fila i, es 9. La D sub i menos 1 es la de la fila i menos 1, 7,5. La D sub i más 1 sería 3. Y la A sub i, la amplitud de la fila i, sería 5. Ahí lo tienen todo. Mediana. Para hallar la mediana necesitamos la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. 9 más 75,84 más 45,129, etc. Y la mediana se calcula con una fórmula, si está agrupada en intervalos, donde el punto de partida es n medios. N medios, 150 entre 2 da 75. Lo buscamos en la columna acumulada y si no está el inmediatamente superior, que sería 84. Por tanto, para la mediana, la fila i va a ser ahora esta fila donde está el 84. De manera que L sub i sería el extremo inferior, 160. N medios, ya hemos dicho que es 75. N mayúscula sub i menos 1, pues en la fila anterior, en la i menos 1, buscamos la n mayúscula, que es 9. N minúscula de la fila i, 75. A sub i, fila i, la A, 10. Ahí lo tenemos. Ya tenemos el primer apartado, media, mediana y moda. Falta poner los resultados, después los ponemos. El de la media sí que lo tenemos aquí, que es 168,6. Vamos ahora con el segundo apartado, que era un apartado con enunciado, pero ya lo habíamos destripado y desencriptado. Habíamos llegado a la conclusión de que teníamos que hallar el percentil 70. ¿Cómo se calcula el percentil 70? Igual que la mediana, pero en la parte donde antes teníamos n medios, ahora tenemos 70 por n partido por 100. Pues si yo multiplico 70 por 150 y divido por 100, ¿saben cuánto me da? Superprofe te lo dice sin proyectártelo y sin tener que usar tú una calculadora. Da 105. Pues ese 105 hay que buscarlo en la columna acumulada. Si no está, el inmediatamente superior, que es 129. Por tanto, esta será ahora la fila i para el correspondiente intervalo percentílico, para el percentil 70. L sub i, 170. 70 por n partido por 100, 105. N sub i menos 1, mayúscula, 84. N sub i minúscula, fila i, N sub i, 45. A sub i, 5. Aquí tienen. Vamos a poner ya todos los resultados, si les parece, en una tablita de las medidas de posición. Media 168,6. La mediana, la que hicimos hace un rato, nos da 168,8. La moda, que la hicimos antes que la mediana, nos da 171. Y por último, el percentil 70, que da 172,3 centímetros. Digo centímetros porque recuerden que estamos hablando de estaturas. Vale. Una vez que tenemos esto, vamos a pasar al siguiente apartado que nos pedía, si no recuerdo mal, el coeficiente de variación de Pearson. Para hallar el coeficiente de variación de Pearson necesitamos la varianza, porque recuerden, coeficiente de variación de Pearson es igual a desviación típica partido por la media. La media ya la tenemos, pero la desviación típica no. Y la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Por tanto, hay que hallar la varianza. Necesitamos, para hallar a su 2, sumatorio de x sub i cuadrado n sub i partido por n. Por tanto, hay que añadir la columna x sub i cuadrado por n sub i. Aquí la tienen, x sub i cuadrado n sub i, que se obtendría lo más rápido multiplicando la x sub i n sub i por x sub i. Es decir, la tercera por la séptima es lo más fácil. 150 por 1350, 165 por 12.375, etc. Sumamos esa columna y la dividimos por n, que es 150, para obtener así a sub 2. De manera que si yo a 28.484 le resto 168,6 al cuadrado, primero se eleva al cuadrado y luego resto, me da 58,04. Desviación típica, raíz cuadrada de 58,04, 7,6. Coeficiente de variación de Pearson, que es lo que me piden, 7,6 dividido entre 168,6. Y eso me da 0,045. Si lo queremos poner en tanto por 100, me daría 4,5%. Pero Superprofe lo ha dejado en tanto por 1. Y el último apartado me pedía los coeficientes de asimetría y apuntamiento de Fisher. Por tanto, necesito a sub 3 y a sub 4, ya que la a sub 1 y la sub 2 ya las tengo, mientras que la desviación típica, que aquí está elevado a 3 y aquí a 4, también la tengo. A sub 3, x sub i al cubo n sub i para poderlo hallar.
luego tendré que sumarlo y dividir por n, pero repito, necesito la columna x sub i cubo en s sub i, y para su 4 la columna x sub i a la cuarta en s sub i. Ya saben cómo se calcula, sería multiplicando la 1, 2, 3, la tercera columna por la 4, 5, 6, 7, 8, la tercera por la octava, obtendría la novena. Y multiplicando la tercera por la novena, obtendría la décima. ¿Vale? Sumo las dos columnas, divido por n y eso me da directamente la sub 3 y la sub 4. Sustituyo cada cosa en su lugar y obtengo una distribución ligeramente asimétrica, o sea que está próxima a la simetría, me refiero a la simetría, no a la asimetría, ¿vale? Porque uno habla a veces deprisa y Superprofe tiene que ser preciso con el lenguaje. Próxima a la simetría, por tanto sí tiene sentido calcular el coeficiente de apuntamiento para poder decir que al ser mayor que 3 me da leptocúrtica. Es una distribución, repito, más o menos cercana a la simetría y también más o menos campaniforme, y eso lo sabemos porque, bueno, podríamos si dibujáramos el histograma lo veríamos más fácil, pero simplemente viendo que las densidades pues suben y luego bajan, ¿no? La típica forma de campana, sube, 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 baja, baja, baja. Y con esto ya hemos terminado el problema y les espero en el problema número 3, donde calcularemos, entre otras cosas, aquella parte que todavía no hemos visto, que es el índice de Gini. Bueno, los dejo con la musiquita, con la sintonía final, a la que ustedes estarán ya acostumbrados de todos estos vídeos de Superprofe.